Un modelo de madurez, como un modelo de madurez puede justamente ayudarnos a adoptar estas capacidades que cualquier consultora o cualquier empresa quiere buscar al adoptar un marco ágil, ¿no? Ahora voy a presentar y aprovechando de que ustedes van a estar ahí llenando este cuadrito de acá, voy a un poco presentar a mi persona, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí vamos a hablar acerca del Cambio Maturity Model para gestionar el cambio evolutivo en las organizaciones. Existen diferentes tipos de cambios. Ahora, como lo hemos planteado acá, el cambio evolutivo lo vamos a explicar un poco más a detalle cuando ya vayamos adentro como tal, pero en sí es un cambio gestionado, ¿no? O sea, es un cambio de A a B, de un cambio de estadio, de mindset también sí se podría decir, de prácticas, pero que viene obviamente arrastrado por muchas cosas que, lo voy a admitir, viene arrastrado por diversas prácticas y por diferentes estadios culturales que tiene que haber dentro de una organización para poder habilitarse, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros por ejemplo, implementar Scrum dentro de una organización, lo que hacemos es implementar así todas las prácticas de lleno, sin preguntarnos anteriormente si es que la organización, incluso si las personas están listas para ese cambio que podría ser disruptivo, ¿no? Porque muchas personas vienen de PMI o de enfoques tradicionales. En este caso, bueno, el método Kanban, o como lo plantea David Anderson dentro de sus principios de cambio, lo que él prioriza es justamente respetar cómo está el ASIS o cómo es que actúa actualmente la organización, los procesos y los roles. Y en base a eso ir adoptando diferentes prácticas, ¿no? Bueno, ahí me presento sobre mí. Bueno, mi nombre es Martín Paredes, yo soy de Lima. Bueno, soy actualmente ILT Facilitator en Telefónica Perú. También soy co-founder de Tribu y Achai. Y bueno, también tengo un cierto parking lot de certificaciones que, bueno, humildemente, ¿no? Porque yo conozco a muchos facilitadores o muchos agilistas que tienen un montón así de insignias, pero bueno, las que yo podría comentar es que tengo la de Kanban Management Professional dentro de Kanban University y también Kanban Coaching Professional, que ahí justamente están las prácticas de un Kanban Coach y también las prácticas del Kanban Maturity Model, ¿no? Explica justamente cómo llevar este cambio evolutivo. Y bueno, también ahí tengo como principal casa a Certiprof por ahora. Más adelante, dentro de mis metas profesionales es pasar a Scrum.org. Entonces, ahora voy a ver un poco acerca de cómo han estado llenando. Creo que todavía no han llenado nada. Ya, si no continúo directo con la teoría y luego más adelante regreso nuevamente. Ya, ¿por qué cambio evolutivo, no? Ahí un poco les voy a comentar respecto al contexto de la teoría de cómo es que nace el método Kanban, ¿ya? Bueno, David Anderson, que justamente es uno de los principales, por no decir el principal ponente del método Kanban, eh, tuvo que pasar por ciertos estadios de madurez en su conocimiento para poder plantearlo, ¿no? Ya que él, hablando contemporáneamente, bueno, Kanban nace en el 2006 aproximadamente, 2004 por ahí, viene a la par también, en el cual también se están implementando a la par Scrum, ¿no? Dentro de unas cuantas organizaciones. Sin embargo, él criticaba un poco a Scrum porque, o sea, lo que generalmente pasaba dentro de una organización, con Scrum en ese entonces su foco era la velocidad, ¿no? O sea, en ese entonces, en la agilidad 1.0 por así decirlo, el enfoque estaba más basado en la velocidad, en liberar rápido, en iteraciones cortas. Ahora como que ha cambiado un poco, ahora está un poco más orientado al enfoque a la gestión basada en valor. eh, pero en ese entonces, él lo veía análogo, por ejemplo, no sé, si bien nosotros ahora podemos correr de manera muy rápida unos 100 metros, pero ¿qué es lo que pasaría si es que, por ejemplo, corremos a esa misma velocidad unos 10 kilómetros? Obviamente eso no es sostenible, ¿no? Y eso es lo que generalmente pasa cuando, por ejemplo, nosotros nos planteamos objetivos muy grandes, muy ambiciosos, sin haber antes hecho previamente un músculo, unas capacidades organizacionales que sean capaces justamente de soportar eso, ¿no? Ante esto, bueno, David Anderson tuvo diversos experimentos, ¿no? El primer experimento que tuvo fue dentro de Motorola, que en ese entonces él primero plantea algunas prácticas de teoría de restricciones. O sea, él llevó justamente de las prácticas de teoría de restricciones, lo llevó para Motorola, pero él ahí como que se llevó ciertas lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, de que
no hay, por así decirlo, un cuello de botella estándar dentro de un flujo de trabajo o de conocimiento, ¿no? Ya que generalmente dentro de un tablero de Kanban, si es que ya han visto, el cuello de botella no siempre puede ser en una parte, generalmente eso varía. Entonces, ese fue el principal problema de lo que él, por así decirlo, observó en ese entonces. Más adelante, ya aprendiendo ya de sus errores, en el año 2011, recién ahí vuelve a meter nuevamente teoría de restricciones dentro del Common Maturity Model. Y en el póster ahí que más adelante les voy a mostrar, generalmente se muestra en un nivel 4, un estadio 4 de madurez y de agilidad, ¿no? Y bueno, eh, luego de haber aprendido todos estos errores, recién esto en el 2006 viene a implementar él como tal Kanban dentro de Corbis, anteriormente también habiendo aprendido en India, en Microsoft, ¿no? Pero ahí esto consolida como tal las 6 prácticas generales, ahí también consolida los principios de cambio, los principios esto de entrega también, y bueno, como tal, el cambio evolutivo se basa en un cambio gestionado, ¿no? Es decir, tenemos un punto A, queremos ir a un punto B, sin embargo, esos puntos como tales no son así inmediatos, ¿no? Sino que tenemos que ir gestionándolos poco a poco, pasando por diversos estadios, obteniendo diferentes capacidades a nivel cultural, a nivel de prácticas también, porque ahí sí se dan cuenta, análogamente a una evolución darwiniana, cada subespecie que nosotros hemos tenido desde el Homo sapiens, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, cada uno de ellos tenía diferentes capacidades, ¿no? Por ejemplo, el Homo erectus, pues esto tenía mayores capacidades de caza, por ejemplo, el Australopithecus era, por así decirlo, más apto, pero para los árboles, es decir, diferentes capacidades, ¿no? Hasta que finalmente los homínidos, o los bípedos, por así decirlo, fueron los dominantes, ¿no? Y si se dan cuenta, allí hay cierta lucha, ¿no? Entre ambas partes. Y eso es lo que generalmente pasa dentro de una empresa. O sea, hay un equipo, por así decirlo, que es un poco más maduro que los otros, generan esa competencia, o lo que pasa es de que se contagia ese cambio, o puede ser que incluso lo merme, ¿no? O sea, esa es una forma también de gestionar el cambio evolutivo dentro de una empresa o una organización. Una organización como tal puede ser entendida no solamente como una empresa, puede ser también entendida como un equipo, puede ser entendida también como una gerencia, porque al final de cuentas una organización es un conjunto de personas, ¿no? Es un conjunto de personas que interactúan así constantemente. Y eso, a ver, si que hablamos ahora de cambios sociales, cada Maturity Model propone dos como tal, ¿no? El normativo y el estructural. Si es que hablamos de cambio evolutivo, esto, hablamos de normativo, si es que hablamos de métodos, herramientas, prácticas. Con métodos me refiero a formas como se trabajan, quizás las reuniones. Si es que, por ejemplo, nosotros hacemos un pequeño switch, por ejemplo, no sé, hoy yo te voy a estresar metiéndote el whip a tu tablero, ¿no? eh, Eso generalmente no te va a hacer un cambio, por así decirlo, a tu estatus, ¿no? No te estoy cambiando el rol, no estoy diciendo de que ahora tú eres jefe de planta, te vas a convertir en un product owner, entonces eso no te va a hacer un cambio de switch mental, no solamente es un cambio normativo. Y como tal, por defecto, si es un cambio normativo, al final de cuentas eso no te va a generar una resistencia al cambio, ¿no? O sea, hay un libro ahí conocido, el de Daniel Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio, en el cual nos dice que tenemos dos cerebros, ¿no? Uno reptiliano y uno que está más arriba, que es el racional. Generalmente nosotros cuando activamos así estresores, cuando son muy fuertes, generalmente se activa el reptiliano, ¿no? El hecho de querer huir o incluso el hecho de la aberración al rechazo, ¿no? O sea, tener aberración por una práctica, no aceptarla, no aceptar ese cambio y al final de cuentas también incluso sabotearla, ¿no? Entonces es por eso que es un poquito más sencillo tener un cambio normativo poco a poco, ¿no? Un cambio estructural, por ejemplo, si es que lo vemos en la aplicativa, sería cuando una empresa de la nada, digamos, ¿ah? De la nada esto busca romper los hilos organizacionales e implementar los squads, ¿no? O sea, está bien que se haga eso, pero habiendo pasado por diversos estadios. Ahora, algo que me faltó mencionar aquí es que existen diferentes maneras de cómo gestionar el cambio, ¿no? El cambio evolutivo es una forma de ellas. Sin embargo, existen otros modelos que no voy a tocar aquí en este webinar, pero existe, por ejemplo, ADKAR.
ADKAR, bueno, es un modelo también de evolución que la primera letra tiene que ver con esto, que tiene que haber sí o sí una alerta. Entonces, ante una alerta, a veces sí es válido hacer un cambio estructural o un cambio rápido, ¿no? O sea, ante una, si es que alguien lo necesita, pues sí, a veces sí es necesario realizarlo, ¿no? Podemos, no sé, que un gerente nos diga que tenemos que hacer un cambio dentro de un equipo, hacerlo end-to-end y convertirlo en un squad. Lo tienes que hacer en 3 meses o ese equipo desaparece. Entonces, ante eso sí tienes que hacerlo. Pero si es que es un tipo de cambio ante el cual tú tienes que hacer un acompañamiento un poco más así leve, un poco más así estructurado, pues sí, lo recomendable es hacer un cambio normativo, ¿no? Los cambios estructurales básicamente es pasar de silos, si es que hablamos así a nivel así de agilidad, pasar de silos a squads, ¿no? Los squads como tal, por definición, son los equipos multifuncionales y esos equipos multifuncionales responden a un flujo de valor que en un estadio anterior se podría ver que pasan por diferentes equipos, ¿no? Análogamente, bueno, en un squad se vería un solo equipo. Y obviamente eso genera un cambio en las relaciones, genera un cambio en el estatus también, porque ahora ya los jefes o los líderes que eran de esos hilos pueden pasar a ser líderes técnicos o pueden pasar a ser product owners, ¿no? O sea, hay un cambio ahí de rol, ¿no? Que eso que puede generar a veces algún trauma, alguna crisis psicológica, si es que es de manera muy rápida, ¿no? Ahora, lo curioso de lo que pasa aquí es que estos cambios normativos, la suma de muchos cambios normativos genera cambios estructurales a la larga. O sea, y eso es lo que vamos a ver más adelante dentro del Cambio Maturity Model. O sea, al final todo nos lleva a hacer un cambio estructural. Solamente es la manera como se hace, ¿no? O sea, la manera o la velocidad en la cómo se hace y también cómo hacerla para que no genere esas ansiedades dentro de las personas, ¿no? Y bueno, otro de los beneficios de los cambios evolutivos es que evita justamente esas crisis psicológicas entre las personas, es decir, no tenemos ningún cambio dramático, ¿no? O sea, eh, las personas al saber de que tienen así un loop, por así decirlo, de seguridad psicológica, van a saber cómo adoptar estas prácticas. Eh, un loop o un ciclo que generalmente propone el método Kanban, o en general el Kanban Maturity Model, el modelo de madurez de Kanban Maturity Model, es de que hay un ciclo de aprendizaje dentro de las organizaciones. Todo comienza desde la cultura. Ya la cultura, en cierta parte, es lo que te condiciona tus prácticas te generan tus resultados de negocio y de tus prácticas, esos aprendizajes, sean positivos o negativos, regresan nuevamente a tu cultura. Es decir, sí que yo tengo un equipo que tiene una cultura que, o sea, está muy basada en el multitasking, por ejemplo, es decir, que le gusta sobrecargarse, eh, no sé que generalmente suelen así dejar todo para el final. ¿Qué es lo que pasaría si es que yo le meto una práctica de WIP sin tener ningún soporte, por ejemplo, de un sponsor? Entonces lo que pasaría es de que generalmente se ha rechazado, ¿no? Entonces, ante esos casos, siempre es bueno tener un cambio evolutivo para evitar esas crisis psicológicas. Sé que, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo con buena cultura. Lo que pasaría ante esas prácticas es de que le va a generar resultados positivos de negocio, eso le va a dar la seguridad psicológica a las personas y la cultura comienza a madurar. La cultura comienza a madurar y va a comenzar a mejorar. Otro ejemplo de esto podría ser de que nosotros al implementar OKRs dentro de un equipo, nosotros no vamos a ser iguales que Google, por ejemplo. Google es Google porque tiene las personas que tiene. O sea, Google actualmente, y de hecho justamente ellos también pasaron por una crisis de un montón de fugas de personas, que eso también lo relatan en su libro cómo trabaja Google, es que ellos ahí adoptaron una cultura llamada, tener un personal llamado, le decían los creativos inteligentes, ahí está, le decían los creativos inteligentes. eh, Ellos les dieron cierto poder y autonomía para que ellos puedan brindar, por ejemplo, cualquier tipo de iniciativa, les daban esa seguridad psicológica. Y ante eso, bueno, lo que hacían justamente es que el modelo de OKRs que presentaba Google les funcionaba a ellos, porque ellos lo bajaban desde arriba de compañía hasta OKRs personales. Entonces, ellos se autogestionaban porque justamente tenían capacidad cultural de ello. Ahora, sí que nosotros adoptamos ese modelo cultural de OKRs, aquí, por ejemplo, dentro de una cultura de Latinoamérica, ¿eso funcionaría?
Entonces, yo diría que no. Al menos dentro de estándar, dentro de una empresa estándar con cultura estándar de Latinoamérica, creo que no funcionaría. Entonces, si se dan cuenta, cada empresa tiene su propia agilidad y cada empresa tiene sus propias maneras o sus propias prácticas de cómo llevar la agilidad, porque, porque justamente tienen como el punto común la cultura, ¿no? La cultura o los valores principales de la empresa son los que determinan cómo es que se va a llevar la agilidad al final de cuentas, todas esas prácticas ágiles, ¿no? Y también todos los cambios normativos que puedan haber. Otro de los beneficios también es que es mucho más propenso a establecerse. O sea, al no tener esas crisis psicológicas, en parte que también pueden generar esa seguridad psicológica, también tiene cierta facilidad a generarle ciertos resultados de negocio, ¿ok? Obviamente porque tienen esa seguridad psicológica, les va justamente a generar ciertas prácticas que ellos puedan adoptar como experimentos y a la larga pueden generarle al final esos resultados que al final buscan, ¿no? Pueden ser positivos o negativos, pero por ahí siempre van a obtener resultados positivos. Entonces es mucho más de que no tenga, porque generalmente cuando no hay un cambio gestionado, lo que generalmente pasa es de que siempre llegan a tener cambios negativos, o resultados negativos, ¿no? O resultados que no sean transparentados. Eh, otro beneficio más es que es un enfoque humano para el cambio, ¿no? Como tal, nosotros nos comportamos así. Más que psicología, acá estamos hablando de sociología, ¿no? O sea, los grupos humanos más eh, trabajamos o adoptamos prácticas que nosotros vemos en otros lugares, ¿no? Nosotros, por así decirlo, tendemos a imitar. Si es que yo hablo un poco de mi experiencia dentro del Camel Maturity Model, eh, por ejemplo, ¿no? Si es que yo hablo un poco de eso, yo tenía como objetivo hace 5 meses cambiar a un equipo, ¿no? Que, que yo sentía que tenía cierta resistencia al cambio, porque ellos tenían bastante demanda, ¿no? Pero sin embargo participaban o pertenecían a una misma gerencia de campañas. Entonces lo que yo hice fue buscar dentro de esa misma área, primero buscar en este caso, al jefe de campañas, a la jefatura de campañas. Eh, bueno, básicamente me facilitó y me ayudó a buscar otro equipo y a conocer básicamente a los líderes. Entonces yo más o menos ahí supe cómo leer el entorno y yo adapté el equipo que sabía que tenía mejor cultura porque yo los veía físicamente. Ese también es uno de los beneficios de estar en presencial porque tú ves físicamente cómo interactúan las personas. Y como yo veía que ese equipo se llevaba bien, dije, este equipo tiene fuerte cultura. Puede meterse muchos más experimentos más rápidos con ellos. Entonces, lo que hice con ellos fue experimentar y traer algunas prácticas Kanban. Llevamos ahí buenos resultados de negocio. Por ejemplo, el equipo aumentó su salud de negocio, redució bastante su cycle time y también su throughput diario, y eso le gustó al jefe de campañas. Lo que hizo él, bueno, básicamente luego fue a convocar a todos los demás áreas de ese equipo, y lo que hizo, bueno, básicamente es el plantear de que eso se replique en todas las áreas. Entonces, eso ya se convirtió en un comportamiento normativo. Si se dan cuenta, y no, nuevamente, ¿no? O sea, eh, nosotros tendemos a imitar o queremos replicar estos resultados, ¿no? De otro equipo que pertenezca quizás a nuestro mismo círculo social. Y por eso es muy bueno el hecho de transparentar, ¿no? A nivel así si es que hablamos así a nivel de agilidad, la transparencia es uno de los principales focos para generar este cambio, ¿no? Y también adecuado para hacer frente a la complejidad del cambio, porque o sea, el cambio también es algo complejo, o sea, no es que sea algo simple, ¿no? Tiene que ser así gestionado y de manera temprana. También esto tiene que ser experimentada constantemente porque no siempre todas las prácticas van a ser positivas para un equipo como para que no. Entonces, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y bueno, acá finalmente esta es la fórmula del cambio evolutivo. Siempre tiene que haber un agente estresor, que en este caso puede ser un Kanban coach, puede ser esto un Scrum Master, etcétera, etcétera. No, o sea, puede ser un Scrum Master, ¿ah? Puede ser un Scrum Master que tenga las capacidades también de un Kanban coach. Eh, Ahí justamente haciéndole caso al principio de gestión de cambio, al principio de gestión de cambio, acepta normal cómo se llama actualmente tu rol, ¿no? O sea, no necesariamente vayas a decir a tu empresa, oye, y ahora yo soy Kanban coach, ¿no? Llámame así, ¿no?
Di nada más que eres Scrum Master, así si es que tu empresa te conoce como el Scrum Master, normal, dilo, ¿no? Em, y él es la persona que te genera cierto estrés porque él es el que te va a transparentar en cierta parte cuáles son esos resultados de negocio, él es el que te va a estresar porque es el que te va a corregir quizás en las dailies, él es el que te va a estresar porque te va a proponer algunas prácticas o que también que te va a traer prácticas normativas que ya él conversó con su sponsor y te va a apoyar en eso, ¿no? Los mecanismos de reflexión son mecanismos sociales, es decir, son reuniones en las cuales a veces los líderes tienen que juntarse o también el propio equipo tiene que juntarse para poder tener esos espacios de transparencia, ¿no? De transparencia, para poder revisar justamente ahí las métricas de procesos, para en base a eso ir sabiendo qué cosas funcionan, qué experimentos fueron positivos o no. Y finalmente el liderazgo, ¿no? El liderazgo siempre tiene que ser el punto central de cualquier tipo de cambio. Y bueno, el liderazgo, ahí les dejo así una reflexión que obtuve también de un viejo amigo que es Kanban Coach también dentro de Telefónica. El liderazgo siempre nace de la incomodidad. No necesariamente todas las personas, al ver justamente un patrón así negativo o unos resultados negativos dentro de un equipo, van a reaccionar igual. Van a haber algunas personas que van a ser completamente apartadas, es decir, que les va a dar igual, pero siempre van a haber algunos early adopters, algunos innovadores que reaccionan ante ese cambio, es decir, cierta incomodidad y propongan qué cosas hacer. En base a eso, pues justamente eso es lo que mueve toda la rueda del cambio y todo ese ciclo, ¿no? Eso es lo que básicamente el valor que te podría dar el Kanban Maturity Model. Y bueno, ahora como tal, hablando ya del modelo, el modelo de madurez de Kanban, ¿qué es lo que significa? ¿Ok? Eh, Se le dice así porque tiene las prácticas de Kanban, del método Kanban. Sin embargo, no lo vean como que el Kanban Maturity Model es un modelo solamente que puede ser usado con las prácticas de Kanban, sino que puede ser adoptado por diversas prácticas más. Por ejemplo, yo en mis experimentos he metido diversas prácticas, ¿no? Por ejemplo, de Scrum, de Lean, de Stream Programming también, por ejemplo, con el Pre-Programming, y me ha funcionado bien. O sea, en algunos equipos ha funcionado bien, en algunos equipos no. O sea, normal, ¿no? Pero la cosa es de que quiero que entiendas de que el Kanban Maturity Model es un modelo de madurez organizacional. O sea, más que un framework que está simplemente limitado para las prácticas de Kanban, esta nos transparenta y nos dice cómo es que madura la organización. No madura el Kanban, no madura el tablero Kanban, madura la organización. Así es siempre como se le dice, ¿no? Y bueno, también ilustra prácticas apropiadas para cada nivel de madurez organizacional, proporciona un mapa para la adopción de prácticas adecuadas y también previene los tipos de falla típicos en la implementación del Kanban, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos tipos de falla ya? Existe el hecho de que estamos haciendo demasiado Kanban, quizás. O sea, como les comenté anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo, como un Kanban coach o como un Scrum Master, quiere meter algunas prácticas o demasiadas prácticas ante un equipo que no está listo? No tiene ese punche todavía desarrollado, no tiene ese músculo desarrollado. Entonces, lo que pasaría es de que uno puede que eso le genere cierta sobrecarga. O sea, yo inconscientemente, sin quererlo, le estoy haciendo daño a mi equipo. Eh, O lo que puede pasar es de que ellos mismos sientan aberración al cambio, ¿no? Y que quieran hacer un rollback y regresar nuevamente a como estaban antes. Algo que también he observado dentro de mi experiencia es que yo también he visto de que han nacido squads que no estaban listos para hacer squads todavía y que luego de un trimestre se volvió a hacer rollback y volvieron a ser los mismos equipos del trimestre pasado. Justamente por esto, ¿no? Por este tipo de patrones que pasaban. Entonces, lo común es que se tiene que saber en qué estadio está un equipo para saber cómo experimentar ahí poquito a poco, ¿no? Qué cosas poder meterle, qué prácticas poder probar con ellos. Y bueno, Kanban Maturity Model también te propone diferentes tipos de prácticas en diferentes tipos de niveles de madurez, ¿ok? Y bueno, también existe otro tipo de falla, que es la sobrecarga cognitiva. Es decir, cuando una persona o cuando un equipo piensa de que ya está haciendo Kanban lo suficiente. Sin embargo, esto obviamente puede haber
un, un horizonte mucho más allá de conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, el método Kanban te ayuda a gestionar un end-to-end, es decir, diversos equipos. No solamente está orientado para un equipo, un equipo, ¿no? Que generalmente es como le ven el valor, o sea, solamente tener el tablero del equipo para que no funcione, sino que te ayuda a interrelacionarte con otros equipos. Otra cosa de que pasa generalmente, un mito de la agilidad, es de que consideran a los silos malos, ¿no? No necesariamente un silo es malo, o sea, la cultura de silo sí es mala, o sea, el hecho de que solamente los conocimientos se queden dentro de una única área funcional, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, si es que los silos tienen políticas fuertes así de gestión entre ellos, sí que tienen fuertes políticas de coordinación, sí que tienen, un, por ejemplo, un flujo end-to-end mapeado, y también lo pueden visualizar, saben, por ejemplo, en qué parte esto está su cuello de botella y así, ¿no? Eh, pues eso también funciona. No necesariamente los hilos son malos, ¿no? O sea, o las áreas funcionales son malas. Entonces, todo eso te ayuda a responder esto también. Bueno, finalmente, el Kanban Maturity Model tiene cuatro pilares. eh, Tiene cuatro pilares principales, ¿no? Al centro está la gestión basada, no, disculpen, la evolución gestionada. Ahí, disculpa, ahí se me fue el inglés. Pero también está la cultura, las prácticas y los outcomes, ¿no? Si se dan cuenta, los outcomes o los resultados es la suma de los dos colores, ¿no? De tanto de culturas y prácticas, porque representa que es la combinación de esos dos colores. Y Manage Evolution, bueno, ahí no es tan claro, pero se entiende que es la suma de todos los colores, es decir, la gestión evolucionada, al final de cuentas es la suma de tanto de la cultura, de las prácticas y los resultados, ¿no? Y al final de cuentas es un loop. Va de la cultura te condiciona tus prácticas y tus prácticas te condicionan tus resultados. Tus resultados te condicionan nuevamente tu cultura y hacen que evoluciones a nivel de pensamiento. Y en cierta parte ahí también te cambia tu mindset a nivel de equipo y a nivel también de las personas y a nivel de líderes. Bueno, así que hablamos de cultura, básicamente sería lo que las personas les gusta hacer, lo que valoran, las prácticas que hacen, también cuáles son los principios, en general es cómo viven acá, ¿no? Cómo es que en general interactúan ellos dentro de su propio equipo, ¿no? Quizás ellos no están muy acostumbrados a conversar con las otras personas, quizás no tengan mucho tacto, o ellos son, por así decirlo, más de colaborar, trabajan más unipersonalmente. Entonces, eso también es una manera también de una cultura, ¿no? Es una cultura un poco más orientada al logro, más que orientada a la colaboración. Si es que hablamos de prácticas, ya ahí justamente hablaríamos de las prácticas de Kanban, regulares establecidas, ahí hablaríamos también de patrones de interacciones, también de los hábitos que normalmente hay dentro de los equipos. Pueden haber también ahí las reuniones, ¿ah? ¿Qué tipo de reuniones hay también? Las actividades rutinarias, y en general se le podría considerar como eso, así es como hacemos las cosas por acá, ¿no? Y finalmente estaríamos los outcomes, que serían los resultados, ¿no? del negocio, que son los resultados negociados y es la perspectiva generalmente de los clientes que tienen de nosotros, ¿no? Si es que un cliente tiene una perspectiva positiva, negativa, eh, tan- y ojo, un cliente no necesariamente es de afuera de la organización, ¿ah? Puede ser otro equipo, puede ser una persona en específica dentro del equipo. Eso también es justamente un resultado observable, ¿no? Que puede generar un cambio de cultura. Por ejemplo, si que nosotros tenemos así unos resultados que siempre son negativos, nosotros podamos tener una cultura al fallo, ¿no? O una cultura al hecho de que ya no querer mejorar. O sea, esto es lo que generalmente a veces puede llegar a pasar si es que no hay una evolución gestionada, o mejor dicho, no tenemos así unas prácticas sólidas. eh, Eso puede generar resultados negativos y eso en cierta parte puede matar la cultura, ¿no? Entonces ahí lo que tiene que hacer generalmente un product owner no solamente es ser un gestor, un cuello de botella como lo define Scrum, sino también salir afuera del vecindario, es decir, salir de su equipo y quizás establecer acuerdos con todos los demás, con todos los que rodean a su red, ¿no? Para quizás bajarle la demanda, esclarecer ahí también expectativas, porque también hay muchas veces en las expectativas se la crean los propios clientes. Y eso
en cierta parte es una práctica, porque hay sí ciertas prácticas regulares que puede implementar el líder. Esas prácticas en algún momento va a generar ciertos resultados. Puede ser que se mejore la salud del equipo, puede ser de que mejore la capacidad de entrega, que es lo que en general siempre busca cualquier organización o cualquier implementación ágil, ¿no? Siempre lo que buscan es eso, capacidad de entrega, velocidad de entrega, eso es lo que siempre buscan en general. Y satisfacción al cliente, ¿no? Obviamente. Ese es justamente uno de los criterios FIT que generalmente cualquier tipo de organización basada en un propósito es lo que busca. Y lo que generalmente pueden generar un impacto si es que hablamos económico, ¿no? Esa es lo principal métricas en que se basan. Pero esos resultados también generan cierta seguridad psicológica dentro de las personas y hacen de que las personas admiren a su líder, que estuvo incómodo en un momento, que vio resultados negativos, estuvo incómodo en un momento y tuvo ese acto de liderazgo de salir de su equipo, de su zona de confort, de salir, de justamente de ver ese estresor y comenzar a buscar ahí afuera a las personas para justamente interactuar con ellos. Y así es como se gestiona el cambio evolutivo, ¿no? Teníamos un estadio inicial en el cual teníamos un equipo en el que estaba basado en la no colaboración, quizás un poco más en el logro, ¿ok? Que obtuvo ciertos resultados negativos, esos resultados negativos generó ciertos actos de liderazgo por parte en este caso, del líder, el product owner, podríamos decir, sí que fue el caso de un squad. Y eso fue lo que generó diversas prácticas, diferentes outcomes, y al final lo que generó diferentes tipos de cultura, ¿no? Y bueno, así es que hablamos ahora sí de nivel de madurez organizacional. Tenemos básicamente siete, ¿no? Los principales son siete. Allí hay repetidos, a veces inconsciente y la disculpa del caso. Ahí el primero esto es eh, enfocada en el equipo. El primero es inconsciente, el segundo es enfocada en el equipo, el tercero es orientada al cliente. Ah, no, orientada al equipo. Ajá, sí, sí, sí. Ya. Ahora les voy a hablar un poco acerca de cómo es esto. Y en general son seis. Eh, Va del 0 al 6, ¿ya? Por eso es que parece 7, pero en realidad son 6. El cero inconsciente, generalmente acá estamos ante un nivel de madurez que está más basado en el control de horas, por ejemplo, en el control de las personas. Eh, Generalmente no hay un WIP ahí. Si es que hablamos así cerca del método Kanban, una práctica del método Kanban es limitarte, dice, limita tu WIP, ¿no? Protege a las personas de la sobrecarga. Acá no hay. Acá no hay eso. Eh, lo que hay también justamente es de que ya justamente en respuesta a esta sobrecarga cognitiva que pueden tener los equipos, es que generalmente las personas aquí están estresadas, ¿no? Están estresadas y los resultados son completamente inconsistentes, ¿no? Porque acá la empresa como tal depende de las personas. Otra cosa también que suele pasar es que existen personas héroes o los actos heroicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de un acto heroico de un acto de liderazgo, por ejemplo? Un acto heroico se basa más en hacer cosas de que nadie te pide que tú hagas, o que te salga justamente de tu línea, ¿no? Es decir, que no solamente hagas tu función, sino también que hagas funciones aparte de ellos. Por ejemplo, si es que estás en marketing, quizás también te metas a cobranzas, ¿no? Si es que y quizás así otras funciones más. Eso, por ejemplo, es una persona heroica. ¿Qué podría ser en un inicio visto como bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que esa persona en algún momento se va? O sea, obviamente te deja hay un espacio ahí, un proceso ahí sucio, y lo que generalmente puede suceder es de que luego de que se va esa persona, tú vas a tener que contratar a dos para que supla ahí la capacidad que él está teniendo. Entonces, eso es algo con respecto a las personas héroes, ¿no? Y un acto de liderazgo, sí, te implica un poquito más de esfuerzo personal, pero está justamente dentro de tu dominio, ¿no? Es más que nada para la búsqueda de la mejora de tu equipo. Y generalmente esos actos de liderazgo todavía no ocurren aquí. O sea, no del todo. Quizás ocurra así dentro de una persona, pero no dentro de todas las personas como patrón, ¿no? Eso ocurre ya en el siguiente nivel, que es el nivel uno, que está orientada dentro del equipo. Es decir, acá ya dejamos de gestionar personas. Ah, y también otra cosa que pasa dentro del primero, que es el cero, inconsciente, es de que ahí suelen gestionarse por horas, ¿no? Yo también he visto, hay muchas veces que hay algunas empresas que
que le hace su conteo de horas a las personas, a los desarrolladores, a los cubos, así, le hace su conteo de horas, esto, y en base a eso como que les paga, ¿no? Como si fuese una especie de Taylorismo, Fordismo. Ese tipo de gestión estaba comenzó en los años 20, por ejemplo, y ya está recontra esto demostrado de que no funciona, ¿no? Pero bueno, pueden haber así algunas empresas que estén así, pero esto puede tener así un cambio así sostenido, ¿no? Si es que existe un, por así decirlo, un buen agente de cambio ahí dentro. Que ojo, no siempre ese agente de cambio tiene que decir, oye, estás mal, no estás haciendo así. Que por ende, él como médico, él sí sabe que la organización está enferma, pero él tiene que, por así decirlo, ser un poco más empático, respetuoso de cómo es el trato actualmente dentro de la empresa y en base a eso ir mejorando poco a poco, ¿no? Bueno, ahora sí hablando en el nivel siguiente, que es el orientado al equipo, acá ya las personas ya dejan de gestionarse las personas, ahora se gestiona un poco más al equipo, ya se generan otros valores más como la transparencia, la colaboración. Si es que hablamos de prácticas, en el tablero Canva, por ejemplo, nosotros vemos ahí ya las tareas no solamente de nosotros, ¿no? Sino también las tareas de todas las personas. Y por defecto, sin nosotros quererlo, nosotros ya sabemos, ya somos conscientes de qué es lo que hacen las otras personas. Y a veces cuando nosotros buscamos ayuda de alguien, no tendemos a interrumpir si es que nosotros sabemos si es que tienen algo encolado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya en cierta parte genera cierta transparencia, colaboración, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa más que suele pasar, es de que también tiene ciertos resultados inconsistentes. ¿Por qué? Porque también depende de cómo se llaman las personas y de también cómo sean las personas dentro del propio equipo, ¿no? Qué tanto team building tengas. Eh, Al ser dependiente de eso, bueno, justamente por ser dependiente también de las personas aún, es que sigue siendo un nivel así bajo, ¿no? Es decir, está un poco más orientada para el equipo. El siguiente nivel, si es que hablamos ya orientada al cliente, esto, ya esta orientación está un poquito más arriba, ¿no? Es decir, cuando ya las personas tienen un equipo, por así decirlo, un poco más estable, ya han pasado por ciertos estresores constantes y ya hay una gestión básica de la demanda, capacidad, ya también visualizan sus bloqueos. Y acá algo que podría comentar que es que ya conocen el flujo end-to-end, ¿no? Al inicio, ya el anterior estadio, que es orientar al equipo, ya teníamos un equipo como tal, ¿no? Ahora vamos a ver los otros equipos que participan dentro de nuestro propio flujo de valor, ¿no? O sea, ahora ya pasamos a interactuar y a ver a la vecindad de los demás equipos para ver cómo podemos mejorar nuestra capacidad de entrega, cómo podemos mejorar nuestro servicio para el cliente. Ahí comienza justamente orientada al cliente. Sin embargo, ahí como está recién naciendo, van a haber ciertos puntos intermedios ante esa coordinación con otros equipos, eh, en los cuales siempre va a haber ciertos retrasos, ¿no? Puede ser porque quizás el equipo siguiente no tenga capacidad, puede ser porque está yendo a otro tema más prioritario, porque o sea, quizás no haya tenido una conexión del todo, ¿no? Del end-to-end. Entonces, por eso como que todavía están en un nivel así 2 por así decirlo, orientada al cliente. Pero sin embargo ya tienen al menos una idea básica de cómo es su end-to-end. Y otra cosa, lo que pasa acá es de que vienen los managers héroes, ¿no? Esos managers héroes es lo que les comento, ¿no? Ese comportamiento de que las personas, los product owners, evolucionen de su rol, o sea, de solamente ser así un gestor de incidencias, un cuello de botella, a salir a colaborar con el resto de los equipos, a comunicarse, a negociar capacidad y en base a eso justamente apoyar para la mejora también del equipo, ¿no? Luego viene el siguiente nivel que ya es fit for purpose o apto para el propósito, que es el nivel 3 que generalmente acá es lo que las empresas quieren llegar, porque aquí es cuando ya los clientes están satisfechos, ¿no? Es, por así decirlo, cuando ya hemos identificado buenas políticas así en esa conexión del flujo end-to-end, tenemos procesos consistentes y lo que puede pasar acá también es de que si bien ya teníamos un proceso de delivery bien esto consolidado, porque eso es ya la conexión de varios equipos, lo que pasa acá también es que hacemos un proceso de discovery, ¿no? Que es un poco más de adelantarse. Es decir, hacemos otro discovery de las necesidades que pueda tener el cliente. Y eso se le conoce generalmente como un flujo upstream o aguas arriba, ¿no? Lo que generalmente puede ser ese flujo, puede ser incluso desde antes, ¿ah? O sea,
sé que le damos a la capacidad de la organización. Sé que, por ejemplo, nuestro cliente fuese un equipo en particular. eh, Ahí el área que nosotros estamos viendo o el dominio que nosotros estamos viendo de equipos o la red de equipos que hacían justamente la demanda para este otro equipo, eh, ayudaría a que ellos mismos mapeen su flujo de valor o en defecto integrarlo, ¿no?, al flujo de valor que ellos ya tienen. Y en base a eso ya orientarlo a hacer a ellos su propio flujo. Eso se le conoce un flujo upstream, ¿no? Bueno, el resto de niveles, por ejemplo, el de protegiendo de los riesgos, líderes de mercado, construido para supervivencia, son niveles un poquito más maduros que, bueno, están extendidos dentro del Kama Maturity Model como Service Enterprise Planning. O sea, es una extensión del Kama Maturity Model. Bueno, pero generalmente en protegerse de los riesgos es hacer lo mismo, pero ir un poquito más allá, ¿no? O sea, ya tienes, por así decirlo, una organización que está en otro propósito, ahora me voy más allá, quiero buscar robustez económica, quiero anticiparme los riesgos, por lo cual yo voy a ver más que nada el entorno externo. O sea, quizás a todo esto de las políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí algo curioso que me gustaría mencionar, es de que a partir del nivel 4 que es protegiéndose de los riesgos, ya se le puede meter teoría de restricciones, que es un aprendizaje que trajo David Anderson. ¿Ok? Teoría de restricciones básicamente es de que si tú identificas un cuello de botella, tú tienes que adaptar la capacidad de todo tu flujo a ese cuello de botella. No sé, digamos que yo tengo una máquina de cinco, unas tres máquinas, ya para hacerlo un poquito más sencillo. Y yo tengo esta máquina, una primera máquina que tiene una capacidad de 20 piezas por hora, ¿ok? Yo tengo una segunda máquina que es de 5 piezas por hora y una tercera máquina de 10 piezas por hora. Ahí mi cuello de botella de seguridad la segunda máquina, ¿no? Porque o sea, está ahí, solamente ellos pueden producir 5 máquinas por hora y producirían 5 y dejarían un lote por hora de 15. Y iría creciendo, ¿no? En 1 hora 15, en 2 horas 30, porque es la resta de la primera y la segunda, es algo simple, ¿ok? Lo que te diría teoría de restricciones o el Ayu Gorrat, que es el escritor de la meta, es de que tú bajes la capacidad de tu planta o de todas tus máquinas a esas 5 piezas por hora. Y en base a eso, tú vayas mejorando la capacidad con quizás, no sé, el cambio de una máquina o quizás haciendo diferentes reparaciones, ¿no?, a esa máquina. En base a eso, tú recién ahí vas mejorando, ¿no? Eh, Como les había comentado en un inicio, eh, las ideas de la YouGorrad estaban un poquito más orientadas para empresas de manufactura. Fue por eso que no funcionó un poco dentro de la gestión de trabajo de conocimiento. El trabajo de conocimiento, bueno, está un poquito más orientada para desarrollo de productos, así como nosotros vivimos día a día, ¿no? También en desarrollo. Y generalmente lo que pasa aquí es de que el cuello de botella cambia, ¿no? Cambia, cambia, cambia. Pero lo que pasa cuando ya tenemos un proceso estable, cuando hemos reducido bastante la incertidumbre de todos esos requisitos, incluso desde arriba, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos un buen flujo incluso desde arriba, nuestros clientes ya saben cómo pedirnos, con cada cierto tiempo, cada periodicidad, ya lo conocemos. Entonces, ya tenemos cierta madurez en el conocimiento de nuestro flujo. En base a eso, ahí recién podemos meter teoría de restricciones. Por eso como que recién David Anderson plantea a partir desde el punto 4 protegiéndose de los riesgos, ahí recién meter teoría de restricciones, ¿no? Bueno, líder del mercado y construida para supervivencia, muy pocas empresas hay. Un ejemplo podría mencionar que es IBM, construida para la supervivencia. Es decir, ellos constantemente están renovando su portafolio, sus prácticas, constantemente están haciendo expansiones con el resto del mundo. Eso es cuando una empresa está construida para la supervivencia, ¿no? Generalmente lo que buscan algunas empresas cuando adoptan el Kama Maturity Model es llegar al nivel 3, ¿no?, que es apta para su propósito. Porque cuando llegas para apta para su propósito, te da un buen gatillador para seguir subiendo el resto de los niveles. Es decir, a partir del nivel 3 ya puedes ir muchísimo más rápido para el resto de los niveles. Los principales retos estaría ir desde inconsciente hasta apto para su propósito. Eh, a ver, otra cosa que podría comentar ahí, si es que alguna vez han escuchado el método Kanban, estoy seguro que sí, por eso quizás están presentes acá. Han escuchado del static, ¿no? Ya, el static generalmente podría funcionar mejor si es que lo hacemos en el nivel 2, es decir, en orientada al cliente, ¿ok?
O también es una buena forma de saltarse, ¿ah? Orientar al cliente. O sea, depende, ¿no? Como le dije, la cultura, o sea, Kanban Maturity Model tiene una forma de cómo hacer un assessment, ¿ya? Un assessment en teoría, ¿ya? Porque no hay, por así decirlo, un assessment que tú puedes hacer un formulario y llenar así y ver en qué nivel estás específicamente. Tú tienes que ser un lector como tal, o como como un facilitador, tienes que saber leer a la organización, a tu equipo y ver más o menos a alto nivel en qué nivel están, ¿no? Pero la cultura es un gatillador, o mejor dicho, es un catalizador, ¿no? Del cambio. Porque un equipo que tenga una cultura muy fuerte, puedes meter prácticas muy fuertes. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si es que yo tengo un equipo que está en nivel uno, ¿no? Que es orientada al equipo, ¿ya? Pero yo sé que tiene una cultura muy fuerte, que son bastante así amigos, los chicos, eh, que tienen a la colaboración. El product owner es bastante amigable, o sea, es bastante también innovador, por ejemplo. Entonces puede ser bastante fácil de convencer, ¿no? Ahí no tienes, por ejemplo, la necesidad de buscar un patrocinador, sé que fuese esto en otro caso, ¿no? Eh, Si es que fuese así, yo ahí sí recomendaría correr static, ¿no? Porque cuando tú corres static, por ejemplo, lo que haces es no solamente ver a tu equipo. El primer paso del static, por ejemplo, es primero planteas a tu equipo, mapeas cuál es toda tu red, es decir, ahí en teoría ya estás viendo más o menos cuál es tu flujo de valor, o sea, ya le estás metiendo al pensamiento sistémico porque le estás obligando en esas dinámicas de static a que el product owner o todo el equipo sea consciente de cuáles son todas las personas con las que interactúa. Ese es el primer paso generalmente, o el paso cero, como le dicen, ¿no? El paso uno ya sería justamente también, ¿no? Nuevamente orientarlas a orientación al cliente porque le dicen cuáles son las insatisfacciones externas e internas. O sea, con insatisfacciones externas, obviamente ahí están reflexionando qué es lo que están haciendo mal con respecto al cliente. Entonces, ahí todas esas cosas están, si se dan cuenta, ahí tienen su sentido ahora, ¿no? Así que hablamos del cambio de Maturity Model. Y ya obviamente vienen con el resto de los pasos cuando ya tú mapeas ahí tus servicios, mapeas cuál es tu clase de servicio, cuál es tu flujo para cada tipo de servicio. Ahí ya estás justamente mapeando todo eso, ¿no? Y le estás orientando un pensamiento sistémico, que a la larga les va a ayudar a evolucionar mucho más rápido. Entonces, es una forma también de hackear el cambio de Maturity Model, ¿ah? Ahí como les comento, ¿no? Todo esto depende de la cultura, ¿no? Así que, por ejemplo, ustedes ven un equipo que está bajo en niveles de prácticas, pueden hackear eso. O sea, no necesariamente tienen que pasar por meses así de experimentación de prácticas, solamente viendo la cultura, ¿no? Si que yo veo que mi equipo, pues, tiene buena cultura, pues normal, no puedo implementar Static y puedo ahorrarme meses así de implementación o de experimentos de Kanban Maturity Model, ¿no? De las prácticas que me plantea Kanban Maturity Model. Eso. Y bueno, ahora un poquito de manera visual, eh, hablando ya de los pilares, ¿no? ¿Cómo es ahora a nivel de los pilares las prácticas, ¿no? O mejor dicho, los niveles, disculpa. Ya, inconsciente. Bueno, acá como tal en las prácticas Kanban se ve un Kanban personal, es decir, nosotros vemos un tablero, o generalmente las personas se gestionan por tableros personales, ¿no? Que generalmente son to do y doing. No, done y doing, ¿no? O sea, el clásico, ¿no? Que ustedes ven dentro del Jira, vemos un tablero así eh, que no refleje como tal un flujo de trabajo, no solamente refleja los tres estadios así comunes que te vienen por defecto. Y lo que hacen acá las personas básicamente es tener sus tableros personales, ¿no? También el enfoque cultural está más basado en el logro, en los héroes individuales, es decir, con héroes me refiero a personas que sobrepasan así sus dominios para hacerlos sentir bien a ellos, no más que a generarle valor al equipo. Y también el logro, ¿no? Es decir, ahí lo que a la gente le da mayor satisfacción es el hecho de que ellos sean capaces de terminar alguna actividad, una tarea, ¿no? Más de que esa actividad genere valor o no. O sea, está un poco más orientada a terminar algo, ¿no? A liberar. Y también los resultados de negocio, lo que suele pasar, de negocio y de equipo, ahí debería haber un slash, ¿ok? Es que puede haber una alta carga de trabajo. Ante esa gran carga de trabajo, obviamente eso le genera estrés al equipo, anda estresado. También hay baja calidad porque
No hay buen enfoque, desorden y estrés y clientes insatisfechos. Y esto también, como las personas suelen ser héroes, no hay buen enfoque. Es decir, no necesariamente siempre están aumentando toda su capacidad para el equipo. Quizá también estén viendo capacidad de otros equipos, ¿no? Sin que tú lo sepas. Es por eso que se le dice a mi manera. A mi manera, porque yo lo estoy haciendo así. Yo esto, me siento bien haciéndolo así, te van a decir, ¿no? Me siento bien y eso es a mi manera, como yo lo estoy haciendo. Nuevamente, como les invito a la reflexión, ¿no? Está bien que existan personas que apoyen justamente en algunas actividades, diría, o apoyen en la colaboración de otros equipos, pero cuando ya se meten en la parte operativa, o cuando se llega a sobrecargar mucho, por ejemplo, no sé, tengo yo que lanzar unas campañas y mi horario de trabajo es hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero de manera voluntaria se ofrece ir, quedarse hasta las 11 hasta las 10 para mañana estar un poquito más libre. Y en teoría es eso, estar un poco más libre, porque al final le va a llegar más carga de trabajo mañana. Ya, ¿qué es lo que pasaría si que esta persona renuncia? Si que esta persona renuncia, por lo menos vas a tener que tener un reemplazo de dos personas ahí, se dobla tu presupuesto y ahí te mueve toda la aguja si que estás trabajando con Roy, por ejemplo, te mueve toda la aguja, ¿no? Eh, entonces, saber cómo gestionar eso es importante. Ya, ese es con respecto al nivel cero. Si que hablamos del nivel uno, ya que un poco hablamos de equipos, acá los tableros ya no se ven de manera personal. Sí se ve, o sea, sí, pueden todavía tener así el tablero del to-do, el clásico, ¿no? Por defecto, pero acá ya se ve a diversos equipos, a diversas personas, disculpen. Es decir, tú ves así por los carriles, ves el trabajo de las personas. Y acá algo que también pasa comúnmente es de que existen también otros tipos de prácticas, ya se han aprendido algunas prácticas. Existen las reuniones de Kanban, la reunión de retroalimentación interna y la retrospectiva. Acá me equivoqué, no era reunión de retroalimentación, es de reposición, disculpen. Eh, la reunión Kanban, vean análogo a un daily, es justamente como un daily, básicamente. La reunión de reposición es justamente lo que es más conocido como en las mesas de priorización, ¿no? Cuando nosotros tenemos ahí un cliente que nos viene con una cierta cantidad de pedidos de manera semanal, quizá por ejemplo, y nos lo da priorizado y nosotros, bueno, recibimos esa demanda y vemos cómo lo gestionamos con el equipo. Análogamente, si es que hablamos de Scrum, sería como una especie de planning, ¿no? Y también está la retrospectiva de equipo cuando ven algunas métricas de flujo. Acá obviamente no están viendo todas las métricas de flujo, ¿no? Acá ya ven quizás WIP personal, WIP de equipo, quizás. Esas cosas pueden ver, no todas las métricas, ¿no? Y también en el enfoque cultural, también tenemos ahí algunos rezagos de héroes individuales, ya, pero sí hay cierta capacidad ya también de colaboración, ¿no? Transparencia, colaboración, pero también ahí existe aún el sesgo de que tu jefe tiene que ser el líder, ¿no? Ese es como, por así decirlo, una de las principales diagnósticos para saber de que un equipo o en general una jefatura está justamente en nivel uno, ¿no? Porque todavía las personas no tienen esta capacidad de autonomía, es decir, todavía se tienden a su alfa o a su líder, ¿no? Y acá los equipos están todavía desconectados, es decir, son conscientes de que trabajan en equipo, pero todavía no están conectados en una orientación end-to-end, ¿no? De todo su flujo de valor. Y también dentro de los resultados de negocio, bueno, tenemos una alta carga de trabajo en equipo, al libro de sobrecarga individual, es decir, ya se le ha bajado también un poco la sobrecarga, pero también los resultados son inconsistentes porque no hay esa conexión en tu end y también aún hay mucha dependencia de las personas. Es decir, depende de cuáles son las personas que están dentro del equipo para saber que estos resultados son positivos o no. Es por eso que tampoco hay mucha confianza aún en el negocio. Bueno, ahora sí que hablamos en el estadio 2 orientada al cliente, ahí si se dan cuenta ya hay un flujo de valor establecido, ¿no? Voy a ver si que se puede, sí, se puede mover mi cursor, no sabía. Ya, comienza desde que hay un cliente o una idea, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Que es un cliente, un área ya, para hacerlo un poco más fácil.
Y esta solicitud o este requisito va a pasar por diferentes equipos, ¿no? Por diferentes redes de equipos. Un equipo acá, otro equipo acá, otro equipo acá, otro equipo acá. Pero lo que suele pasar acá es esta alarmita de aquí, ¿no? Imaginemos, no sé, que este es un equipo de desarrollo, este es un equipo de Cuba. Siempre lo que pasa acá es que nosotros mandamos así un despliegue y esto de aquí puedes representar a una espera, puede representar una falta de coordinación, pero generalmente este tipo de nivel bueno, sí te responde de que ya exista un flujo de trabajo ya mapeado, pero lo que no te responde es de que exista todavía esas colaboraciones fuertes, ¿no? El equipo aún está madurando como tal. Y bueno, ahí sí que hablamos de un enfoque cultural, ya se ve un servicio, es decir, acá ya no ves los carriles, y que hablamos de un tablero Kanban, ya no vemos los carriles por persona, ahora lo vemos por servicios. Es por eso que les digo que una forma de saltearse todo este proceso es hacer un static. Hasta acá llegamos con, si es que hacemos un static, por ejemplo, eh, porque ya no solamente estamos viendo los carriles personales, ¿no? Sino que ya sabemos cuáles son todos nuestros tipos de servicios que nosotros hacemos comúnmente y nosotros, nuestro valor o nuestros entregables vemos a partir de eso, los carriles, ¿no? Como se les conoce, que son como las filas del tablero, ¿no? Si tú tienes las columnas, que es tu flujo de valor, pero dentro de tus carriles o de claro, tus carriles, ahí ves qué tipo de servicios tú haces, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tú ves reportes, yo veo campañas así, lo ves así de manera así, tal. Y toda la demanda que te viene por ahí, ¿no? Otro enfoque cultural también es de que ves el flujo end-to-end y también hay una confianza y respeto, ¿no? Es decir, ya las personas ya comienzan a respetarse un poco más de manera interna, pero también ya existe la colaboración entre equipos, no perfecta aún, pero ya existe. Ese es el punto. Prácticas Kanban. Prácticas Kanban que suelen pasar es que se visualiza el flujo end-to-end. Ya existe la necesidad de un flow manager. Un flow manager es un responsable de todo el flujo. Puede ser un product owner, puede ser un Scrum Master. Yo recomendaría que sea el líder de todo ese nodo de equipos. Puede ser, no sé, en este caso, como yo estoy viendo una jefatura de campañas, el flow manager debería ser el jefe de campañas, es decir, el líder de campañas en general, que tiene que comprender la demanda y toda la capacidad, ¿no? Cuáles también son las fuentes de retraso, si es que es por esperas, si es que es por sobrecapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los resultados de negocio que suelen pasar acá es que ya hay una comprensión inicial de las expectativas del cliente, ¿no? Sí, como ya ahora ya se tiene una conexión más fuerte o visión sistémica de cómo es que se interactúan los otros equipos, ya sabes qué es lo que espera el cliente, ¿no? Porque sabes qué puntos de dolor tú mismo lo estás viviendo ahora, ¿no? Y empatizas con él. Eh, También hay una mejor prestación de servicios, sin embargo, todavía no es lo suficientemente perfecta. Y también hay una coordinación insuficiente entre los equipos. Pueden ser por demoras, pueden ser por sobrecapacidad de un equipo que de recién esté adoptando el método Kanban de repente, y así. Y bueno, otra para propósito existe cuando existen diversos servicios, si se dan cuenta. Y acá también se aprenden las prácticas de Fit for Purpose. Fit for Purpose significa apta para su propósito, que tiene que ver también con este nivel de acá, ¿no? Que ya se cumple todas las expectativas del cliente. Acá ya se usan algunas prácticas FIT que se le podría considerar como el NPS del cliente, que se mejora bastante. Puede considerarse como el lead time, ¿ok? Em, También otra cosa que se podría considerar es el NPS interno también. Esas son métricas así FIT, porque como tal te dicen que una organización tiene buena salud, una organización tiene buena salud. Si es que alguien te dice, por ejemplo, en el nivel uno que te dice, voy a medir esto, el lead time, te está mintiendo completamente, porque el lead time es desde el cliente. ¿Y cómo un equipo va a medir el lead time si es que no sabe desde cuál es todo el flujo? O sea, obviamente es imposible. Aquí lo que inicia generalmente un equipo es que comienza a medir un cycle time, ¿no? Pero a partir de aquí del punto 3 o del punto 2 mejor dicho, ahí ya comienza como tal a medir un lead time, ¿no? Y también otra métrica fit, por así decirlo, sería la eficiencia de flujo, ¿no? Que en el caso de desarrollo y de nuestro contexto, es algo mucho más simple que en una manufactura, ¿no? Porque en manufactura, bueno, es un poco más complejo, diría el cálculo de eficiencia de flujo. Acá lo único que tienes que hacer es dividir el lead time
no, el cycle time sobre el lead time. Si es que te sale, por ejemplo, una métrica mayor al 50%, o 50% es considerado esto saludable. Sé que tienes esto para abajo, por ejemplo, una eficiencia de flujo de 36%, por ahí sí es bajo, ¿no? Y generalmente estas métricas tú lo puedes sacar de una herramienta llamada GetNav. GetNav, que creo que anteriormente ya la he mencionado dentro de estas ponencias. Eh, sí, eso. Dentro de GetNav hay también de Actionable AI, ¿no? Pero yo más tengo afinidad por GetNav porque, bueno, trabajo con Jira, ¿no? Y eso con respecto a cómo son los resultados de negocio acá. Y si se dan cuenta acá el proceso es un poquito más consistente, ¿no? Porque ya hay cierta colaboración de los equipos, ya hay flow managers, es decir, hay personas que son responsables, ¿no? Del equipo, pero aparte de los flow managers, cada equipo tiene otros roles más. No es necesario que lo llames así, ¿no? No es necesario que lo llames así, pero existe el rol de Service Request Manager y el Service Delivery Manager, ¿ok? El Service Request Manager es un análogo a un Product Owner, es básicamente lo mismo, solamente que ese Product Owner de acá lo que hace es lo que les mencioné anteriormente, ese Product Owner Plus que sale de su vecindario y busca coordinar con el resto de los equipos, generar políticas así, por cada estos pasos quizás de su tablero. El Service Delivery Manager, bueno, sería el encargado de que se libere los impedimentos, análogo a un Scrum Master, ¿no? Entonces, ese es más o menos los roles que adopta Kanban, ¿no? Que es el Service Request Manager y Service Delivery Manager. Ahora, es necesario que le digas así a estos roles, a la organización. No necesariamente puedes seguir llamándole Scrum Master y Product Owner normal. No es necesario que incluso la gente sepa que existen estos roles, ¿no? Le puedo decir, eres un Scrum Master Plus o un Product Owner Plus, nada más. Eh, ya, otra de las cosas de las prácticas Kanban es también que hay un equilibrio entre la capacidad de demanda y de capacidad. Bueno, esto pasa porque ya hay un flujo upstream y downstream, ¿no? Lo que les había comentado. Ya no solamente tenemos un flujo estable para abajo, sino que hemos ayudado a los clientes a que ellos mismos sepan cómo gestionar sus requisitos. Ahí justamente viene el rol del Service Request Manager. Ellos salen de su equipo, les ayudan a gestionar al propio cliente, ¿no? Al propio cliente le dice, oye, ya, tú tienes todo esto, yo te voy a ayudar a hacer tu flujo, ¿no? Así como lo hicimos nosotros, te voy a ayudar a hacer tu flujo y tú vas a saber qué cosas descartar o no, porque lo ideal sería de que ellos descarten ahí mismo su flujo de arriba, ¿no? Y ellos mismos prioricen. Y bueno, también hay una gestión de flujo de aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Upstream y downstream, se lo conoce. Y bueno, el enfoque cultural, hay una actitud para el propósito, lo que se busca es apoyar al cliente, ayudarlo a mejorar y bueno, liderazgo en todos los tipos de niveles, no, no solamente a nivel de equipo, sino también a nivel de red, porque hay un líder de toda la red, hay un líder de los equipos y estos equipos tienen actos de liderazgo que incluso salen de sus propios alcances, ¿no? Y bueno, también existe otra que es la unidad de alineamiento, ¿no? O sea, unidad de alineamiento porque ya eh, son como tal, comparten un mismo servicio, ¿no? Un mismo tipo de servicio y bueno, base a eso mejora. Y en el nivel 4 básicamente es lo mismo que vimos anteriormente, solamente que acá su alcance van más allá de solamente el cliente, ¿no? Sino que ahora también buscan satisfacer a las partes interesadas, que pueden ser stakeholders, puede ser también con normas regulatorias, competitividad. eh, También acá se anticipa los riesgos. Otra cosa que te caracteriza el Brand Maturity Model es que te cambia de que tu empresa sea reaccionaria, es decir, que solamente ante un pedido busque despriorizar algunas cosas y solamente trabajar en esa cosa en un inicio, ¿no? Aquí no nos ha pasado, ¿no? Que por ejemplo tenemos un ticket así colado hace días, hace quizás unos 22 días y ya esto nos los hayan elevado a nuestro jefe y el jefe nos viene y nos dice, oye, tienes que hacer esto ahora mismo, ¿no? Entonces, dejar de ser así reaccionarios a ser esto personas que están más orientados a la prevención, ¿no? No solamente la prevención, sino que anticiparse esos riesgos. Y otra cosa que me faltaba mencionar acá es que a partir del nivel 2 viene otro tipo de reunión que se llama revisión de operaciones o Operation Review, ¿ya? Generalmente en la Operation Review, no, disculpen, nivel 3, ¿ya? En la Operation Review es donde se muestran todas estas métricas de negocio, ¿no? Estos resultados de negocio, pero no solamente son compartidos con
con tu equipo, ¿no? Sino que son compartidos con toda la red o con todo, y generalmente con todos los líderes, ¿ah? Incluso con a veces con el cliente. No sé que estábamos hablando de que el cliente es un equipo, por ejemplo, o toda una red de equipos es tu cliente, pues puede ser de que sí los hagas partícipes dentro de tus reuniones, ¿no? La revisión de flujo. Si que habláramos, por ejemplo, de un usuario, o sea, externo, ahí sí, obviamente no, pero si que habláramos de un cliente, ahí sí. Eso es lo que me faltaba mencionar. Y bueno, en base a esa revisión de operaciones, es lo que se hace justamente esto, ¿no? Genera este tipo de comportamiento, que es que ya eh, te anticipas esos riesgos, ya eres un poquito más maduro, ¿no? Y a partir de aquí del nivel 4 se le suma un plus más a la revisión de operaciones, que no solamente es revisar las métricas, sino que también es revisar los cuellos de botella, porque ya tu proceso es estable, ¿no? El proceso es estable, pues, sabes más o menos cómo más o menos de identificar tu capacidad y cómo hacer de que tu flujo siga siendo continuo, ¿no? Sin necesidad de que generar los mismos resultados. Y bueno, también resultados de negocio son aptos para el propósito y son resultados consistentes, ¿no? Ya tu organización es mucho más robusta que antes de lo frágil que era, se anticipa riesgos y ya bueno, vienen los dos últimos niveles que serían líderes del mercado y construidas para la supervivencia, ¿no? Que bueno, como resultado de negocio, una tiene que es un negocio robusto que ya más allá de la robustez, ha adoptado la adaptabilidad de decir, y aquí ya puede generar diferentes tipos de portafolios, diferentes tipos de servicios. Generalmente a nivel 3 nivel 4 puede hacer esto, nivel 3 disculpe, puede ser tener alcance de 3 4 así servicios, ¿no? Sin embargo, este tipo de niveles ya es cuando ya se ha extendido a toda la empresa, por ejemplo, y ya el negocio es robusto, existe toda esa adaptabilidad, ¿no? Casos acá dentro de Latinoamérica, sinceramente no conozco que sea adoptado en toda la organización Kanban, ¿ya? Sin embargo, sí, soy consciente de que quizás en BVA España, ahí sí esto se ha implementado Kanban en toda la organización. Otro caso más, por ejemplo, en Microsoft, que en Microsoft India, que fue justamente uno de los principales experimentos de David Anderson, que llegaron justamente a este tipo de estadios. Eh, Otro que justamente, como comenté al inicio, ahí estaría también Intel, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esos resultados también en el nivel 6 que es construido para la supervivencia, que trabajas continuamente para acta para su propósito, ¿no? Que es fit for purpose, ¿no? Continúas así con esas métricas fit, las sigues mejorando. Y bueno, las prácticas Kanban, clave, por así decirlo, de aquí dentro de estos dos estadios, primero es de que existe aquí ya un poco más la revisión estratégica para adaptar todo el portafolio. Y incluso acá existe una forma de cómo gestionar o sea, el Kanban no solamente se va a nivel de equipos o de servicios, ¿no? Sino que también se va a nivel de portafolios. Los portafolios generalmente se consideran como iniciativas estratégicas, ¿ya? Y esas iniciativas estratégicas también tienen un flujo de por medio. Obviamente esas tienen que ser priorizadas, pesadas, descartadas, ¿no? Tienen ahí su flujo de arriba, su flujo de abajo. Entonces, ante esto viene justamente este tipo de servicio de aquí, ¿no? O mejor dicho, este tipo de nivel de acá, el nivel 5. Y bueno, el nivel 6 bueno, sería un double loop learning. Acá justamente es cuando la empresa continuamente pivota, ¿no? Ese portafolio. Es decir, no solamente tiene un portafolio así, eh, kanbanizado, sino que también constantemente está pivotando las soluciones y experimentando, ¿no? Y finalmente el enfoque cultural de ambos es que primero existe una cultura de mejora continua en la organización, perfeccionismo, y la siguiente, esto continua, desafía una nueva identidad y un nuevo propósito, ¿no? Y eso sería con respecto a la presentación. Aquí en el mural les había dejado, por un momento. Ah, ya, un momento, por favor, no puedo ver. Ah, ya, de un momento y voy a compartir nuevamente el mural. Ya, ahora sí. Ya, acá sí se dan cuenta, acá están todas las prácticas del Kanban Maturity Model. ¿Ok? Están basadas en las 6 prácticas básicas que plantea David Anderson.
O sea, en la visualización, en limitar el WIP, en gestionar el flujo de trabajo, hacer las políticas explícitas, bucles de feedback y mejorar y evolucionar. Las tres primeras se les considera como prácticas de trabajo y las tres siguientes como las prácticas de gestión. Generalmente el ownership de hacer las políticas explícitas, bucles de feedback, mejorar y evolucionar, formaría parte de los Product Owners y los Scrum Masters. O sea, ellos deberían ser las personas que tengan ese ownership. Si se dan cuenta, aquellos lo que dicen, hacer las políticas, las reglas para el cambio personal, ¿no? Eso es lo que haría un líder, un Product Owner, ¿no? Por ejemplo. Hacer reflexiones personales también, un Scrum Master, ¿no? Que te ayuda a facilitar estas reuniones personales, reunión de cambio de equipo, descubrir políticas iniciales. Entonces, básicamente ahí son los experimentos que podría adoptar tanto el equipo como los líderes, ¿no? Y también si es que vemos así un poco cómo es el comportamiento de los tableros, por ejemplo, a nivel cero, los tableros son personales, ¿no? Es decir, acá tenemos una columna para Joe, Peter, Steven, Joan, y tenemos columnas así como Backlog, Next, In Progress, Done. No necesariamente esto, que pueden tener estas columnas aprendidas desde un inicio, pueden ser las tradicionales, ¿no? Pero sí sería bueno, ¿no? Ah, ese es un nivel de transición. Otra cosa que también me había faltado mencionar es de que la arquitectura de este modelo es que existen prácticas de transición y prácticas de consolidación. La práctica de consolidación son como tal puro y duro, este es el nivel. O sea, por ejemplo, puro y duro en el nivel cero son backlogs, son tableros personales. Este es de una persona, por ejemplo. Existe también así otro tablero para otra persona. Pero si es que hablamos de una práctica de transición, aquí ya estamos yendo al nivel uno. O sea, ya estamos yendo un poquito más orientado al equipo. Y acá ya podemos ver al equipo como tal, ¿no? O sea, a Joe, a Peter, a Steven, a Joan, y vemos ahora como tal el flujo lleno. Sí que ahora vemos la consolidados de práctica de uno, igual, ¿no? Tenemos al backlog, a progress, y vemos ahí también los avatars. Igualmente cuando vamos pasando para el nivel 2, acá vemos ahora por servicios, ya no vemos por personas. Vemos nuevas funcionalidades, information request, o sea, este sería como que requisitos de información. Un request es un consolidado de información, de diversas informaciones, o diversos requisitos, ¿no? Eh, Eso sería con respecto al método Kanban, al menos aquí en nivel uno, ¿no? En nivel 2 ya vemos diversos, igual, ¿no? Un flujo un poquito más orientado al cliente. Esto ya no es el clásico backlog así, ¿no? Sino que es un poquito más orientado a realmente cómo sería un flujo real de trabajo. Eh, También acá vemos, si se dan cuenta, colaboración. O sea, tenemos capacidad asignada para un solo ticket aquí. O sea, se colaboran las personas. Dentro de las prácticas de transición, acá es un tablero compartido. Es decir, acá hay un tablero que lo está viendo un equipo, acá hay otra parte del tablero que lo está viendo otro equipo. Es decir, acá están compartiendo un servicio que sería el de development. Es decir, este equipo de acá lo que hace es generar desarrollo, lo libera en un entorno de desarrollo para que pase a Cuba, y el equipo de Cuba acá lo que hace ya, bueno, es testear, ¿no? ¿Mm? Si se dan cuenta, están colaborando en un flujo end-to-end, ¿no? En un flujo end-to-end. Bueno, eso sería con respecto a 2 a 3. Y ahora como tal en 3 vemos lo mismo, ¿no? Acá si se dan cuenta, igual, ¿no? Hay una parte de commitment, hay un equipo, una parte de desarrollo, testing, pueden aquí que haya dos equipos a la vez, normal, pero acá hay un flujo para arriba, ¿no? Un upstream, como se le conoce. Y este upstream de aquí generalmente no lo tienen dominio los equipos de acá que pertenecen al desarrollo, ¿no? Sino que lo tienen quizás los business owners, los gerentes de negocio, o quizás los propios product owners que hayan traído así algunas ideas de los clientes, ¿no? Un pool de ideas, un riesgo de análisis, un requisito de análisis y ready para ingeniería, ¿no? Es justamente un flujo upstream o arriba de flujo, que está justamente arriba de un punto de compromiso. Y así es como va evolucionando en general el método Kanban, ¿no? Si se dan cuenta, esta es un portafolio que tiene más de 150 prácticas. No necesariamente tienen que usarlas todas, ¿ah?
O sea, como les dije, ustedes pueden hacer un static y directamente se pueden saltear acá si es que ustedes identifican que su cultura es buena. Por ejemplo, acá, si es que vemos en valores, si es que vemos que el equipo tiene esto, quizás el valor del logro, no se ve muy bien, ahora sí. Ya, el valor de la colaboración, tomar iniciativa, transparencia. Si es que vemos que tiene buenos valores, por ejemplo, o cercanos a los que están acá, ya podemos ir corriendo un static, ¿no? Que nos lleve directamente al punto 2. Eso puede ser un ejemplo, ¿no? Y también en limitar WIP, por ejemplo, esta limitación de WIP cambia también de comportamiento de nivel en nivel. Por ejemplo, en el nivel 0 lo que se hace es hacer WIP personales. En el nivel 1 lo que se hace es hacer WIP así por columna, ¿no? Pero en el nivel 2 ahí estamos hablando de con WIP, que esa es capacidad como tal, ¿no? O sea, tú limitas tu capacidad para tu equipo, no sé, para una semana y eso es lo que queda, ¿no? A ver, link del Mural. Martín, Ah, sí. Sí. disculpa, es que ya se nos cumplió el tiempo y nos hemos pasado como siguiente minutos porque lo tengas presente y vamos al sorteo. Uy, ya, dale, Rubén. Dale, dale. Bueno, y disculpa que te haya cortado, yo sé que estabas inspirado y el tema está muy interesante, pero como tenemos ahora el tema de los sorteos, se nos extiende un poquito la noche y se nos está desconectando las personas, se nos están Sí, yendo. sí, sí, tal Entonces, cual. Dale, no te preocupes. pero no, mira, fabuloso, excelente. Muchas gracias ahí, Martín, por el aporte con la comunidad y excelente la presentación. Hay muchas personas que están contentas, que están alegres. Para información, comunidad, el día de mañana este video va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a ver, a- a refrescar los conocimientos que vimos la noche de hoy. Bueno, espero que todos se hayan registrado ya en el listado. Ya, Marco, podemos proceder a cerrar el listado para tirar la ruleta. Vamos con el primer sorteo de la noche de hoy. Esperamos también que hayan prestado atención con todo lo que dijo Martín. Yo le voy a dar la palabra a Martín para que haga una pregunta a uno de los que caiga. Yo puedo hacer otra pregunta y así sucesivamente. Pero preguntas fáciles. Vamos a hacerle preguntas fáciles para que se lleven los cursos de certificaciones. Entonces, bueno, ya Marco, adelante. Dame un pequeño momento que estoy sacando los nombres, por favor. Dale. Perfecto. Perfecto. Bueno, mientras que va sacando los nombres, vamos a recordar cuáles son los premios. El primer premio viene de nuestro aliado Taurus Galaxy. Vamos a estar entregando un curso más certificación de OKR Leadership y seguidamente de nuestro sponsor Ayay Club Talent de Bolivia. Vamos a entregando, rifando 2 vouchers de certificación de Scrum Product Owner. Entonces, bueno, para que lo tengan presente y todos estén pendientes. Mientras que va conectando ya Marco, no sé si quieras comentar algo más ahí, Martín, en cuanto a la presentación. No, Si dale, quieres Rubén. dejar tus redes sociales, tus datos, si te quieren contactar para más Ah, ya. preguntas. Sí, chicos, ahí les dejo mi LinkedIn para cualquier duda que tengan y también mi número. Sí, porque ese es un tema súper amplio y ahí sí, ahí discúlpenme si me pasé con el tiempo. Y más bien gracias, Rubén, por hacerme acordar, porque no me estaba fijando el Ah, reloj. no te preocupes, ¿no? Que te vi tan inspirado que me daba pena ajena cortarte, porque hasta yo me estaba inspirando. Pero no, buenísimo. Chévere. Dale, Bueno, Rubén. estamos listos entonces. Ya Marco, eh, comenzamos. Pero dale power a esa ruleta. Dale power que toca un poquito. Ajá. Daniela Cerón. Daniela la una. Daniela No, la... estoy atenta, atenta. Hola ¿Se escucha? Daniela. Sí te ¿Se escucho. escucha? ¿Me ven? Sí te escucho. Y veo que estás en Chile. Tú estás en fiestas Sí, patrias y estás aquí. Así que bueno. Excelente. Qué bueno. justo. Qué bueno. Bueno, Ahí Daniela, veo que me veo. Excelente. ya te veo. Daniela, la primera pregunta. Vamos a ver si prestaste atención. ¿Cuáles son los 4 pilares de Kanban, de Kanban Maturity Model? Model Maturity es la cosa. Los Los 4 pilares. 4 pilares, sí, yo Sí. lo sé.
Em, son, que era el redondelito. Era la cultura, las prácticas, la gestión de la evolución y los outcomes. Eso es correcto. Así Eh, es, eh, correcto. eh, eh. Eso es correcto. Y la segunda pregunta, Daniela. La Ujú. segunda. Esta es con respecto a la comunidad. ¿Tú tienes tiempo en la comunidad o eres nueva? Poquito, ayudé a facilitar en un encuentro que hicieron hace un tiempo, que fui moderadora nomás, pero la venía conociendo de esa vez y de Zapa nomás me metí. Ok, ok. ¿Cuál fue el tema del webinar del martes pasado? Del martes pasado habló un chiquillo, déjame hacer memoria, porque yo estuve y nos quedamos hasta tarde y echaron al agua varios en el... Ah, era... mm, ¿qué fue lo que hablamos? Era una materia más blanda. A ver. mm, Creo que tiempo ya, Rubén, ¿ah? ¡Ay, Sí, no! Yo me ya. quiero llevar el regalo. Espérate. Porque no era. No, eh, ya no, la respuesta no, tiene que ser no, rápida. no, ¿qué son? Porque no era Kanban, era. em, Lean Inception, pareció, ¿no? La Algo de siguiente Lean ya, que Rubén. hablamos, que salieron distintos temas. ¡Ah, las topologías! Que salieron distintas topologías de equipos de Scrum, que Ujú, eran distintas topologías, y ahí sí ujú. hicieron varios sorteos. Sí, 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 bueno, sí, yo te, estuve. te salvaste por un pelito, Daniela, por un pelito Por te un salvaste, pelito por un de pelito. bien, Pero bien, te llevas el premio de OKR Leadership excelente. de Taurus Galaxy, ¿ok? Entonces, Súper, no, sí, porque yo había estado en el webinar eso de las topologías. dale, me contactas por Listo, interno para excelente. pasarte el contacto, ¿ok? Daniela, y Súper. felicitaciones. Muchas gracias. Nos vemos. Dale, a Gracias. ti. Bueno, ya Marco, continuamos. Vamos a ver, ¿quién más se lleva el próximo? Giremos la ruleta, ya Marco. Esa ruleta se quedó como pegada. Ah, no. Uf. Jorge Rafael Aristizábal. Jorge a la una, Jorge a las dos, Jorge a las tres. No, no está. Vamos con Jorge. Siguiente. Jesús Ángel Pilco. Jesús a la una, Jesús a las Sí dos. está conectado. Ah, pero si digo Jesús a las tres y no responde, pasamos. Jesús a las dos, Jesús a las tres. Nada, ya Marco. Siguiente. Seguramente se levantó el puesto. Yanesca. Yanesca sí está. También está conectada, sí. No, yo sé que sí está, pero bueno, Sí, Yanesca sí, a la aquí una. estoy, aquí estoy, aquí Ah, sí, estoy. estás pila. Bueno, Yanesca, volviste a caer nuevamente. Bueno, pero aquí le quiero dar la palabra a Martín para que le haga una pregunta fácil a Yanesca. Martín, adelante. Ay, Dios. A ver, a ver ¿en qué nivel de madurez el tablero se ve así de manera personal? De manera, O sea, tableros personales, ¿en qué nivel de madurez? creo que es en el segundo, el de orientación al cliente. Pues ahí está cerquita. El primero es el cero. Ah, pensé que era el primero, pero dudé. Bueno, Sí, el Rafa, no inconsciente. importa. Bueno, dale.
López Francisco Lucas. Francisco a la 1, Francisco a las 2, Francisco a las 3. No está Francisco, llamar. Sol Mari. Sol Mari a la 1, Sol Mari a las 2, Sol Mari a No, no las 3. está, no está conectada. No lo puedo creer. Y ella me habló más temprano. Vanessa. Vanessa a la 1. Una fácil, por favor. Excelente, Vanessa, excelente. Bueno, Vanessa, te voy a hacer una de la comunidad, a ver qué tal. Ya ves. Te voy a hacer una de la comunidad. ¿Cuál es el nombre del webinar del martes que viene? Del martes que viene. Del martes que viene. Oh, no. ¿No te la sabes? No, del martes que viene no. Bueno, dale, Vanessa. Entonces, si vuelves a caer, volvemos a probar. Luis Dávila. Luis a la 1, Luis a las 2, Luis a las 3. ¿No está ya, Marco? Juliana Guerrero. Juliana a la 1, Juliana a las 2, Juliana a las 3. También se fue. Ricardo. Ricardo 1, Ricardo 2. Ahí te estoy viendo, Ricardo, estás muteado. No me digas que te paraste del puesto. Ricardo a las 3. No, ya Marco, Ricardo se nos fue. Ángelo. Ángelo a la 1, Ángelo a las 2. Por allá he visto a Ángelo. No, no está. No Se está. desconectó. Se desconectó. Miguel Ángel. Miguel También Ángel no está también se conectado. desconectó. Ok. Si cae una persona que esté aquí y no se sepa la pregunta, como sabemos que se han desconectado, vamos a dar la opción de que la siguiente persona, si la sabe, levante la mano, pero tiene que ser muy ágil. Listo. John Carlos Gordillo. John Carlos a la 1, ahí te veo. John Carlos. Aquí estoy. Ok. Hola, Rubén. Hola, Espero John Carlos. sabérmela. ¿Cuál es el nombre del webinar del martes que viene? Ay, no me acuerdo ya. No, ayer lo vi, pero no lo recuerdo. Con que me digas un nombre y estés caliente, ahí está bien. Es fácil. No es necesario que digas todo el refrán. No te lo sabes, no recuerdas. Yo me lo sabía porque lo vi desde ayer. No lo recuerdo. Nada. Bueno, La tranquilo, verdad John no lo Carlos. recuerdo. Tranquilo. Bueno, ¿quién? Ajá, ya va, pero yo vi que levantaron la mano. No, pero ya va. Cuando Giancarlo estaba hablando, yo vi que levantaron la mano Adriana, Yulenis, Jesús y Camilo. Pero entonces hagamos una cosa. Yo vi que la levantó primero Adriana. Martín, hagámosle una pregunta con referencia al webinar de Adriana y luego pasamos a una segunda pregunta de la comunidad. Adelante, Adriana. Pregunta ahí. Ay, no, tramposo. Porque está muy fácil, te di tiempo para que buscaras cuál era. Dale. A ver, esto. Ya, ¿a partir de qué nivel los equipos comienzan a tener esa visión en end-to-end del flujo? Yo sé. La end-to-end. Ay, miércoles, yo la vi. Dos. En la orientada al cliente. Sí. Sí, Sí. tal cual. Sí, Ey, pero está te ganó bueno. Vane.
Sí, está buena, está buena. Ese, Ok. Excelente, Ariana. Ariana, tú fuiste ganadora el ese. martes pasado, ¿no? Tú te llevaste Sí. una. ¿Será que esta vez te llevas otra? Mm, Vamos a ver, la suerte de pronto me acompaña. ok, ok. ¿Cuál es el nombre del grupo de la comunidad donde los viernes tienen una sección educativa? Los viernes en la noche. ¿Cómo se llama ese grupo? Track formativo. No, no, pero ya Uy, va, pero John Carlos. Era para Adriana, John Carlos. ya me la respondió. ¿Qué le pasó a John Carlos, vale? ¿Qué le pasó a John Carlos? No, John Carlos. Me la respondió. No, no, entonces hasta que poner una más difícil, porque si no todos lo van a responder. ¿Ah? Mm, ¿Cuántos webinars al mes hace la comunidad? 4. Fácil. Ok, sí. Te llevas el certificado, Ariana. Te Dale, llevas, gracias. te llevas el certificado, el mismo procedimiento, me contactas. Listo, de una, gracias. Noemí. Noemí, espero que estés por aquí, Noemí. Tú siempre nos acompañas, Noemí a la 1, Noemí a las 2. Noemí se fue ya, Marco. No la veo. No, no está. Sí, se fue, se fue. Ok. Ariani. Ariani a la 1, yo por ahí te vi. Ahí está, ahí Ya la está. vi. Hola, Ariani. Bueno, Ariani, ¿cómo bien. ¿Cuál es el nombre del webinar del próximo martes? del próximo martes? Sí, Creo que era algo de la visión, algo así, de la de visión la a visión qué. a la acción, creo que es así, de la cultura. Ajá. ¿Y alguna otra palabra clave de alguna área que va a tratar eso? ¿Va a tratar ese tema que acabas de decir? ¿De qué área organizacional? De la transformación ágil, creo que es, ¿no? Eh, Transformación ágil, no, creo que es de recursos sí, humanos. sí, está bien, está bien, está bien. Entonces la primera pregunta es válida, la comunidad, sí, es válida. Le doy el pase a Martín para que le haga una pregunta fácil del webinar a Adriana. Ariani, perdón. Eh, ya, ¿cuáles son los tres elementos de... ¿Cuáles son los tres elementos de la fórmula del cambio evolutivo? ¿Te acuerdas ahí que le mostré un grafiquito con una pócima? Eso es. Era como un paso, ¿no? Ajá, como un vasito, como un vasito. Creo que Una era, sí, no, era como una cosa, creo que era un tubo de ensayo, algo así, no sé. Sí, así Eh, es. Creo que es liderazgo, Ujú. Uno, estresor y dos, ajá. mecanismo de reflexión, o algo así, de reflejar, Sí, reflexión, mecanismo de reflexión. Te lo sí, llevas, tal cual. Ariani, te lo llevas. Te llevas el voucher de certificación de Scrum Product Owner. Felicitaciones. Sí, no, gracias. Ya era hora, Ariani, ya era hora. Me contactas por privado para pasarte el contacto mañana y te pongas en contacto con él, ¿ok? Para que te entregue Dale, el con todo. premio. Bueno, Gracias. comunidad, y no La siendo foto. más, la foto, claro, vayamos activando las camaritas. Lamentablemente se nos fueron muchas personas, lo que pasa es que ya es tarde, hay cansancio, muchas personas estuvimos trabajando en el día de hoy. Hola, John Carlos, saludos. Me soplaste la pregunta, pero no importa. Ahí estuviste. Bueno, muchas caras conocidas ahí. Bueno, vamos a darle rapidito porque yo sé que hay cansancio. Yo soy uno. Ya quiero irme a descansar. A la cuenta de 3, ¿me ayudas ya, Marco, ahí con la fotico? 1, 2, 3. Excelente. Excelente equipo. Bueno, a todos comunidad, feliz noche. Gracias por su participación. Nos volvemos a ver el próximo martes y a los ganadores, Gracias. felicitaciones. ¿Ok? Hasta la próxima. Chao, Gracias. chao. Feliz noche. Ah, Felicitaciones. Adiós. gracias, Rubén. Dale. Saludos.